todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de este podcast llamado Los jóvenes también tienen voz. Cambiamos una locación nueva por las condiciones de la precariedad juvenil y el estilo de vida también que tenemos, que tuvimos que ahí hacer un pequeño cambio, pero siempre se puede solventar. Quería presentar a mi compañera que está aquí a mi lado, micrófono 2, Trinidad. ¿Cómo? Hace ASMR. Trinidad. ASMR. ¿Qué hace ASMR? ¿Cómo era? No, te ponerlo más al frente. Ah. Toma agua. Sí, toma agüita, No. toma agüita. Habla así. Hola, él es Arturo Espino. Si me han preguntado así como de verdad, ¿eres Espino? Y yo como les tengo que explicar que es como, no, me llamo Arturo Pino, pero como... Pero como Sí, el pino un es Pino, un no, monocultivo. un apellido. Como que cambié mi apellido por algo como más natural, más Más nativo orgánico. de Chile. Y tú eres Pino, pero ya estabas vivo, po. No, nativo, no Ah. vivo. Ya, eso. Bueno, Sí. te tenemos de nuevo acá porque, bueno, te queremos mucho. Sí, Mira, te sí. queremos demasiado. Es la magia de la... De la Lo televisión. trajimos directo de la Blondie hasta Sí, aquí. La Blondie por vino eso para acá. vengo con mi chaquetita. Es que tuve como una revelación en la Blondie. ¿Hay introducción o puedo como comentar lo que me pasó en la Blondie? Dejémoslo para el capítulo que tú sabes cuál. Ah, ya. Sí. Sí, bien. Sigan viendo esto para Sí. entender el chisme. O sea que voy a volver a estar acá. Sí. Sí. Ah, ya, me parece. Sí, ¿por qué? ¿Por qué hoy? Bueno, después me voy a explicar por qué vayas a estar presente en ese. Bueno, porque hoy el capítulo que nos convoca hoy en la temática tiene que ver con, bueno, jóvenes, obviamente, política y participación ciudadana. ¿Por qué quisimos un poco tocar este tema? Bueno, los jóvenes últimamente han estado como bien siendo partícipes de las situaciones sociales que han pasado, políticos sociales que han pasado en el país, sobre todo el tema de la Constitución y todo lo que ha pasado. Quizá vamos a comentar lo que está pasando hoy día con el tema de fundaciones, no sé. Bueno, todos los días está así como... Todos los días pasa algo. fundaciones, y no, y sepa dónde vive la no sé cuánto, y... Sí, bueno, bo. y es como que bacán que ojalá con todos los políticos tuvieran como la misma como capacidad de sacar temas y vender productos con cada vez que haya como un caso de corrupción, porque finalmente igual es pajero, po, como es como lo que más vende. Yo como que hago la comparación como de este gobierno y el gobierno pasado, y es como que en este gobierno como que ha sido como mucha política, lo mismo con la constitución, como que la constitución actual era como, o sea, anterior, el proceso constituyente anterior, era como, no, y hoy día en el matinal vamos a ver que la señorita Loncón emplazó a no sé quién, y Era la tía como- Pikachu, Como el gran hermano, pero. como un reality, Sí. weón. Y como que los vendían así, como que y era como bacán porque decía como ya. Como que si bien como que no se está dando como la mejor como cara. En realidad es como un reality, porque el primer proceso constitucional como que salieron por convivencia. Sí, no, Los constituyentes fueron eliminados por convivencia. y los cagüines, ¿cachai? El rojo, ¿cómo se llama? Baden. Bade. ¿Baden? Sí. O la tía Pikachu, como que eran como personajes, ¿cachai? Y en cambio la constitución que se está tramitando actualmente es como cerrada, ¿cachai? Como Nadie que, cacha nada. No. como que tú le preguntas a alguien en la calle y te dice como, oye, ¿qué sabes de la constitución actual? No tengo idea, ¿cachai? Como, Entonces, ¿tenemos constitución? claro, entonces como que igual yo creo que para los jóvenes, yo creo que hubo harto movimiento joven. Bueno, yo creo que eso es más para después, para Sí. el- No, pero más que nada también tiene que ver con una problemática que estamos enfrentando, que... sí, los perritos de la convivencia. Los Barrial. perritos, los perritos comunitarios. Sí, claro, los proyectos comunitarios. Sonido ambiente. Sí, es parte del soundtrack. Claro, el soundtrack claro, el sonido de fondo. El foley de acá de... Sí. El sonido default. Los perritos pueden ser la intro. Son proyectos comunitarios que hacen política. Comunidad. Y, sí, también. Bueno, ahí entro un poco para entrar en este debate, en esta conversación sobre qué cresta es política, porque parece, o nos han vendido un poco de que política solamente lo hacen los políticos. ¿Y qué es ser político? Claro, y que es ser político también, pero más que nada tiene que ver con que nosotros jóvenes, bueno, a mí me quedan meses, Cambié de folio. Nosotros Cambio de folio. jóvenes y el casi viejo. o sea, un joven, pero casi Joven adulto. casi viejo. No, los jóvenes y el casi viejo. Nosotros somos colágeno, somos adolescentes todavía, ¿cachai? Estamos como... Pero tú más. Sí, pues yo sí, 23 años. Sí. Yo me declaro de 30, en este momento Sí. no me importa. Oye, no, pero no me han Me- echado hasta 32. Oye, sí, es que el otro día ayer vi una película Ujú. que sale mi amor, Bueno, se me olvidó su nombre.
Nuestro amor, Es Lauren entonces. el apellido. Ralph Lauren. No, Lauren. la que sale en Sin Sajo. Tú, Esa. tú. Sin Sajo, la que hizo Eh, a Raven en X-Men. Ya. ¿Cómo se Sí, llama? Paz Bascuñán. Jennifer. Jennifer. Jennifer, ¿o no? Pampa Cuñal. La tía Pikachu. Claro. Bueno, ella aparece en una película que se llama Hazme el favor. ¿Ya? Do me a ¿Ya? favor. Ya, ella tiene que... Bueno, quizás no estamos yendo un poco el tema político, pero ya... ¿Pero tiene que ver con política? Sí, porque tiene que ver con un Ya. tema de las edades. Ya, sigue. Ya, ella, bueno, está a punto de perder su casa y su auto. Y encuentra una familia millonaria que quiere hacer un trato con una persona más o menos joven, a cambio de un auto. Pero para que saque a su hijo de la casa porque está viviendo como en una burbuja. Ah, yo vi el tráiler. Ya Ya. sé cuál es. Y ella, o sea, en la película se un poco tiene que plantear esto de que hay muchos padres que protegen, son muy sobreprotectores con su hijo, entonces esa es como una de las problemáticas. Y la problemática de ella, que más yo me sentí más identificado, tiene que ver con cómo nosotros, que estamos más cerca de los 30, convivimos un poco con las generaciones más jóvenes. Un poco se plasma en la película, porque ella tiene una relación con este chico que tiene 19. Ella en la película tiene 31, creo. 31 o 32. ¿No? Como Bueno, 30, en la 31. actualidad tiene esa edad. ¿Cachai? Entonces tiene una relación ahí. Pero me sentí un poco identificado porque no se podían como poner de acuerdo, pero sí se gustaban. Entonces plantean esa problemática también en la película, que si bien es una comedia romántica, plantea esa problemática muy actual a nuestra época. Po. ¿Qué pasa? Que ahí es donde entra el tema de la política. Según la edad que nosotros tenemos, también nos entregan cierta legitimidad. Po. ¿Cachai? ¿Cómo Sí, se pasan como estas cosas? Me validan como persona porque tengo más años. O lo típico que te dicen los papás, así como, ay, no sabís nada. Así como... A mí me siento que hay como un proceso como raro con eso, porque hay como una falsa como autoridad como de ellos, que nadie les dio, que solo porque son más grandes como que saben que las cosas... Es que es al contrario, es como una autoridad que se les dio por ser mayores. Oh, claro. Por gente mayor. Claro, y que curiosamente como que Entre ellos mismos se dieron poder. Sí. Sí, y me pasa, y me pasa también que muchas veces como que te hablan de cosas que uno ha vivido y que saben que ya no son así, ¿cachai? Entonces, porque Claro. mi mamá como que me habla como tanto de, no, es que Santiago, la cuestión, sí, Santiago está peligroso, efectivamente, en efecto, pero de la forma que lo ve mi mamá o de lo que lo vivencia en los últimos 5 años ha sido por la tele, ¿cachai? Entonces la tele maquinea mucho a mi mamá o a esa generación que les hace que su visión de mundo esté muy condicionada. Y es lo típico que uno dice, ah, te falta calle. Eso, ¿cachai? Cuando uno está en la calle, te das cuenta que las cosas pasan de cierta manera, que en la tele te las muestran de otra, y sí, efectivamente es peligroso, pero no tiene tal vez la propiedad para decirlo. ¿Esta pausa se Pero- nota o no se nota? Hay que hacerla así como viola, así como de volver como el mismo... Sí, no, oh, parece que tembló. Claro, tembló, cabrón. No, pero es que eso tiene un nombre, pues, el adultocentrismo. Exactamente. Y es un... Lo que pasa es que el adultocentrismo no es un problema como tal, como no es un problema porque sí, sino que es un problema porque nosotros no sabemos trabajar en sociedad como de una manera distinta a esa. Nos cuesta mucho, ¿cachai? Porque igual nosotros siendo chicos, como estamos acostumbrados a un sistema que es adultocéntrico, crecimos creyendo que no podemos o no sabemos o ¿cachai? Como que Sí, y yo creo que el crecer disminuido te hace creer que no puedes. exacto Y y después ya. a través de las generaciones se replica y los nuevos niños crecen Sí, yo siendo disminuidos, lo que no significa desprotegidos necesariamente, porque pueden ser niños muy protegidos, ¿cachai? En un buen ambiente saludable, pero aún así Invalidado. tener una opinión invalidada, ¿cachai? Sí, que yo igual lo veo como el típico ejemplo que alguien se lo escuchó una vez, que es como que las generaciones anteriores como que envejecían más rápido, ¿cachai? No sé, pues antes yo veía a alguien de 26 años cuando yo era chico y era como, wow, tiene 26, fuma, maneja, terminó o trabaja y se está manteniendo solo y tiene 3 hijos, ¿cachai? Y ahora es como que veo a alguien de 26 y es como de, no sé, yo así como... de 25. Como alguien como muy X y es como que esa como edad como en el que tal vez como que mi opinión pueda ser como más válida, como que se va como aplazando tal vez un poco. Es muy loco eso.
O lo mismo con los papás, como que mis papás como que se conocieron a los 18 años, a los 20 y tantos ya estaban casados, y ahora como que yo tengo 20, yo no me perfilo dentro de los 20 años casándome, pues, o sea, de los 30 para arriba, incluso más, ¿cachai? Entonces son como muy locas como esas como dinámicas sociales que se han dado en un contexto, en un país que también ha cambiado mucho, ¿cachai? Comparándolo tal vez con nuestros abuelos, que también para ellos su opinión se valida de otra manera. Quizás para ellos el tema del trabajo era un tema como mucho más importante. El típico como, ¿cómo se llama este le dicen anda a trabajar? ¿Quién dice el eso? que Mi entrevista papá. al Nano, que una vez, Nano Videos, que Ya, estaba ya. entrevistando a un caballero y como que el caballero le dice como anda a trabajar. Estaban en La Vega. Ah, Y como que- Ah, nos podrían decir eso en Islita TV. pues no dicen a trabajar. ¿Ah? ¿A ustedes? O anda a trabajar, anda a hacer algo así como... No sabéis trabajar, le dice. Una cuestión así, pues ya... No, según yo, busquémoslo. Demás que dice cómo anda a Aquí va a trabajar. estar. Ah. Ya, pero filo, y hay como un tema también como con la validación del trabajo. Que es como que hay trabajos que tal vez como que se invalidan. Ay, no sé si te estoy hablando por la mierda, pero... Es que sabéis de qué me acordé, creo que quiero entrar ahí. Ya. No sé si vieron este capítulo de CQC cuando fueron al cumpleaños de Pinochet. Oh, y le regalaron Sí. una torta. Ya, pues, y justo atrás venía, cuando estaban escapando a la van, vino un viejo así y dice, aprende a trabajar, trabaja honestamente, le dice. Y yo decía como, ¿qué es trabajar honestamente? Pero si él está trabajando, pues... ese Por es eso, el pues, punto. ¿cómo es la cosa? Pasa que trabajar es como ir a la fábrica. O es como llegar a todo pegar- sudado claro. así a la casa, como llegar con la espalda partida, como que igual hay como un tema tal vez que como ahora que estamos viviendo fenómeno de inteligencia artificial como que se puede como desgranar un poco, lo decía el expresidente de Uruguay, el que toma mate así. Mujica. Ruido sorbito, ponele meme así Ruido sorbito. Pero Lo mandé Mujica, por WhatsApp. Mujica, Sí, pues Sí, sí. Mujica. Pepe Mujica, que era como que estamos como enfrentando como... Y esto quiero como decirlo como para encauzarnos un poco más al tema de la política, como que nos estamos enfrentando como a un nuevo proceso que muchas generaciones antiguas nunca lo hubiesen pensado y que realmente nos puede liberar del trabajo, ¿cachai? Y ahí también hay que ver cómo la opinión que cada uno tiene se mete en el debate actual de un mundo cambiante. ¿Cachai? Y eso es como lo entrete como de la política, que más que como decir tu opinión, es como tu visión de mundo que se tiene que como plasmar en tus ideales, ¿cachai? No, mi ideal es que no me quiten la pega de arquitecto un robot que hace plano 10 veces más rápido que yo, ¿cachai? No sé, es raro. Yo lo comparo, por ejemplo, con mi mamá, que es un poco más religiosa que yo, mi mamá es católica, pero como que para ella el tema como de la política es como tabú. Creció en dictadura, nació en el 73, a 8 días después del golpe de Estado, 18 días después del golpe de Estado, entonces como que toda su infancia estuvo condicionada a vivir sin democracia. Ya a los 90 tuvo democracia y como que su visión del mundo siento que está limitada, ¿cachai? Está como, y yo creo que esa infancia vivida no en democracia, en un contexto violento, a ella como persona la marca mucho ahora que es grande. Y esa visión se contrapone a que yo, que nací en democracia, que viví procesos distintos a los que vivió ella y en la que yo no me cuestiono como si ir a marchar es bueno o malo, ¿cachai? Entonces como que igual hay como choques que se dan como intergeneracionalmente y su visión política es como, no, es que yo soy apolítica. Yo le digo, mamá, usted no puede ser apolítica porque... Eso es ser política. Po. Claro, porque Justamente. es una visión política. Y no, pero es que yo no opino nada, como conformismo, ¿cachai? Yo le digo como entonces apartidista, porque usted puede ser apartidista, pero ser apolítica es como que poco menos que vivieras en una isla. Y de hecho, las cosas que hace o no hace en esa isla también Pero tienen vivimos razón en la política. isla de Maipo. po. Claro, literalmente. Entonces, hay un tema como con la forma que uno se enfrenta al mundo, que yo creo que la política tiene mucho que ver. Hoy tengo muy buenas anécdotas, pero ya, denle ustedes porque si no esta weá va a ser monólogo, así que... No, pero está bien, ¿no? Está bien si Sí, tiene sí. que ver con Está un bien, poco... hay que desahogarse también de la política. No, es que mi madre... Ah. Bueno, hay otra definición de lo que es política que tiene que ver con nuestra relación con el otro. Si tú me hablas de tu experiencia con tu mamá, también tiene que ver con que eso es política, po, ¿cachai? Porque tiene que ver con relaciones de poder. ¿Qué crees que estaba diciendo? Que tembló de nuevo, por eso. Muchos temblores hoy día. Claro. Parece que se viene grande. Sí. Se viene grande. Bueno, lo del tema de la definición de la política, que pareciera ser que ciertos grupos se han apoderado de una acción social que la han catalogado como política. Entonces, bueno, partamos de la base, política viene de polis.
tú estabas hablando de que se refería como a la relación que tengo con el otro, como Sí, esa po, definición de sí. política. estabas diciendo. Pero con el otro en el sentido de sociedad, no con Sí. el otro necesariamente tu otro inmediato, sino como cómo convives con el Claro. grupo de personas que te rodea. Ese constantemente. cómo es política, es hacer Sí. política. Sí. ¿Cachai? Entonces, por algo viene, por eso decía la palabra política viene de poli, que significa ciudad, pues. Eso es, ¿no? Entonces, hacer ciudadanía es un ejercicio político, po. Y entablar relaciones con el otro, acuerdos, quién cede, quién no cede. Todo eso tiene que ver con la política, po. Entonces, Lo que decía el Arturo delante, como qué valores plasmo en mi convivencia, eso es hacer política, ¿cachai? Ay, que tenemos Porque una eso muy marca, bueno, ya, dale, marca dale. como ideales que tengo sobre lo que quiero que sea un lugar, ¿cachai? Claro, y ahí yo te O lo que quiero que no sea, que también es política. Te tengo un ejemplo muy bueno con alguien que yo seguía en Instagram, que esa persona dejó de seguir. Todo esto en contexto gay, contexto también... Eso se llama en contexto- ghosting. No, ¿Fue ghosting? Oh, no. ¿Dictadura Fue gay? contexto... estamos... la nueva constitución... Uy, ese puede ser nuestro título de hoy. ¿Qué cosa? La dictadura gay. Dictadura gay. ¿no sabéis cuál tenía yo? ¿Has cachado esa frase que decían, yo no voto, me organizo? Sí, habían como memes de eso, así como... ¿Se acuerdan de esa weá, no? Sí, pues... Sí. Pero era Pe- como... Bueno, es que no también es como sé, una qué tan opción funable política, es. pero... ¿Es funable? Sí, yo no voto, me organizo. Es que en realidad para mí no tiene sentido Es no como que votar le y estoy organizarse. Es como no puede haber una sin la otra porque... Es como yo quiero hacer mis te- propias reglas, ¿cachai? Y es como, pero no podía hacer tus propias reglas si hay unas reglas que todos jugamos, ¿cachai? Y algunos comentarios que yo tiro también es como, oye, discúlpate. No, tranqui. Mira, Sí. la política, Hagan Sí, política ahora. sí, es que por eso, es que sí, en realidad fue eso. Porque es como está bien organizarse, pero necesitáis la otra parte igual, po, porque para cambiar algo tenéis que hacerlo dentro de las reglas de lo que está. Para que se transforme en otra cosa que tú sí puedes moldear, necesitáis cambiarlo dentro de sus propias reglas primero. Porque si no lo invalidáis totalmente, po, vuelve a ser una dictadura, ¿cachai? Sí, po. Gay. Gay. Y finalmente dictadura gay. está el tema de, aparte del pluralismo, ¿cómo se llama la diferencia de opiniones? Es un tema, palabra importante para que lo pongan acá abajo. ¿Diferencia de Pluralismo, po, ¿no? Sí, po. Ya, el pluralismo. Ya, ¿Qué otra palabra estábamos buscando? No sé. Contexto gay 2020. No, miento, 2000. Bueno, sí, pero es larga la historia. Yo conocí a alguien por una aplicación social. ¿Ah? La gata. Pensé Está haciendo que estaba- política, está haciendo pensé- política. Pensé que estaba temblando de nuevo. ¿Los animales pueden hacer política? Buena pregunta. Después lo vamos a. Pero si nosotros somos animales. Pero los animales no humanos o con menos niveles de conciencia. Ah, Pero no sabemos, ese es otro tema, porque igual hay animales Ya. con un elevado nivel Como de los delfines. conciencia. Ay, los delfines me caen tan mal. Ya, pero después eso se los voy a comentar. Sí. Uy, es que los delfines matan a cabezazos a la Weón. gente, a otros animales por diversión, Weón, ni siquiera por no. alimentarse. O por calentura. Yo, por ejemplo, el otro día vi un video que alguien subió X como de un Una delfín niña penetrando. que se delinea con los ojos Parece muy que sí, bonitos y es que como, ¿por qué explica- odiamos a los delfines? Sí, Y como que sale penetrando un pescado, ¿cachai? Y el pescado así como que así, hola, soy un pescado. ¿Quién y de está repente, penetrando? ¿ah? el delfín. Ah, Lo que sí. pasa es que ahí hay niveles de sociedad distintos a los de los humanos. Por ejemplo, los delfines que nosotros amamos en las películas, lo he visto, en pues. la vida Ah, sí. real los odiamos, que es lo que dice la niña del video, porque, por ejemplo, tienen comportamientos violentos que no son... Que son humanos. que no son vitales, ¿cachai? Comportamientos violentos no vitales, como la violación en grupo hasta matar a otros animales. Sí. No necesariamente de su especie. Yo vi, por Entonces ejemplo, no son con fines reproductivos tampoco, ¿cachai? es con fines de placer. Yo, por ejemplo, vi un video de un delfín que estaba con un pescado, el pescado estaba, o sea, un pez, estaba como nadando así a lo mejor, y como que llevaba la boca abierta, pues entonces el delfín le mete el pene en la boca y lo empieza a follar, por así decirlo, hasta que lo desmiembra y el pescado muere. O sea, como que tú ves como un momento en el que el pescado deja de moverse y se lo sigue como follando y weón, y digo como, pero qué weón acaba de matar no puedo como creer lo que estoy un escuchando. animal por placer. Sí. Búscalo, te lo voy a No, mandar. no. Los delfines que salvan marineros no existen. No, es como en los Simpsons También. cuando atacan a Lenny, una cosa así como... Sí, uy, los Ah. Simpsons lo saben todo. Lo Ellos predijeron. Bueno, dijeron. sigamos con esto. ¿La política en los Simpsons? Ah, Claro, bueno, No, puta, entonces, está- contexto gay. No, bueno, yo conocí a alguna aplicación, la cuestión de aquí de la provincia, de la comuna de Talagante, la provincia de Talagante también. Y esta persona como que, filo, como que nunca hubo como mucha onda de la cuestión, pero sí éramos de
contextos como políticos, bueno, contextos sociales y contextos políticos opuestos. Entonces vino el tema del estallido social, yo subía como mis cosas más políticas, yo soy más tirado a la izquierda, por eso vine de rojo. Y No es rojo, es burdeo. es burdeo, bueno, un burdeo más negro, así una Este es izquierda- rojo, mira. Este rojo. más a la izquierda. Este chaleco es de... Del frente Freddy Krueger. Ah, pensé que el ¿Verdad? Frente Patriótico Manuel Rodríguez. No, no. Este es del MIR. Claro. No, es de Freddy Krueger. Claro, pues, y esta persona National. era más tirada a la onda de como, no, es que si tú te esfuerzas vas a cumplir todas las cosas que tú quieres. Y yo como, bueno, filo, más de tirar a la derecha. Y entonces, Mente de tiburón. No cachó. ya, pero sí, era como bitcoins Es y una- weas así. Ah, ya, Ya, sí, viste, mente de Del tiburón. PDG. Claro, no era más UDI, yo creo. Y, Evópolis. bueno, era contexto Boric Cast. Ah, era Cast. Entonces yo empecé, claro, Era yo- republicano. y yo empecé como a hacerle... Yo creo Directamente. que sí, pero filo, No, no. pero nunca te lo dije. Pero no, pero bueno. No entraron en la dinámica partidista. Ya, aquí viene un poco a lo que voy yo con la política. Sí, nos pusimos a pelear, de hecho. Nos pusimos a pelear. La de que combo. Poco menos que, no, o sea, por chat de que poco menos que te iban a quitar la casa y weas así. Es como, weón, no. Así como, real, como que él tenía miedo. Él tenía miedo. Pero claro, su familia es de plata. Entonces como que igual también puedo ponerme en sus zapatos de que el miedo está en que la gente que quiere cambios, que quiere derrumbar el status quo, nos va a dejar como sin nuestro patrimonio. Pero es que ahí está el tema, porque los cambios no necesariamente vienen con una dinámica tan violenta, ¿cachai? Como O ahora, sea, por ejemplo, que mucha gente dice que Boric es como ultra izquierda y es como, weón, no. Vos le dicen comunista. Es como, ni ¿Qué? siquiera. ¿A dónde? es como- y bueno, ¿Qué? Porque participa Partido Comunista, pero no es porque él tenga una ideología comunista y ande la lucha de clases. No usa boina. No está ahí, po. claro, No, no se deja la no. barba larga, Sí. así como acá. Ya, filo, Es entonces, es porque no usa corbata. claro. El que era así era el Artés. Sí, de él po. sí, po. Sí, Se puede claro. esperar eso, pero... Pero finalmente Boric como que lo que en este momento está haciendo es como que la wea avance, creo yo. Pero filo, no nos vamos a meter en ese tema todavía porque el contexto es que nos pusimos a discutir y me dejó de seguir. Está bien, todo bien, pero... Eso político, hermano. Es su forma y eso sí, si me dejáis de, o sea, si me dejas de seguir, también desíguete, ¿cachai? Porque la gente más horrible que yo conozco es la gente... Mira, esta política de... Tú eres de eso, ¿no? Es que, ¿sabes Oh, el problema? no, para tener No es- seguidores, para no es intencional. Cuando tú dejas de seguir a alguien, Ya. a mí me deja de aparecer en el feed, entonces... Y jamás reviso a quién sigo. Ya, pero en el mismo momento en el que tú decís como, así como dejar Sí, de seguir. apretar 2 veces nomás. Sí. Ah, entonces Hay sí, sí gente hago que tiene eso. así como 5.000 seguidores y ellos siguen como a 300 personas, una cosa así, y es como, ya, pero ¿de qué te sirve? Encuentro que es como tan como feo eso, yo como que prefiero tener como más gente que yo siga Uy, que voy gente a que me revisar sigue. mi Y perfil. yo creo que en bolas hay Sí. algo como de conducta y no sé si de política ahí, pero filo, no voy a ese tema. La cosa es que, y ahora como... No soy esa persona. Ah, ya, menos Qué mal. bueno. Sí, pues tú seguías 700 personas y te siguen 8... Ah, Pero eso es pero por igual es Ilita como TV. por otras cosas. Eso Sí. es por Ilita TV. Ya, pues, pero volviendo al asunto que yo como media hora tratando de contar mi anécdota. Pasa Perdón, que no la dejó de dispersión. seguir, este chico hizo su vida, tiene su pareja, yo me alegro mucho por él. Y hace como 2 meses, inicios de año, yo estaba tomando la isla Val. Te desgosteó. Ah, No, me da lo ya. mismo, ¿cachai? Porque yo también lo dejé de seguir, porque yo era como, no quiero saber de esta persona en mi vida, ya. ¿cachai? Entonces, estaba esperando la Isla Val, lo mejor en mi vida, así, eran como 8:30, la última Isla Val, ¿cachai? La fila que tú no sabías si iría la persona 40 a la 41, porque siempre hay como, si es como un bus grande, creo que caben como 47 personas, siempre he tratado como de sacar ese cálculo de cuántas personas caben sentadas, para no irte parado. Tenés que mirar el número del bus. po. Sí, pues no, pero tú Pero por ¿cachai? afuera. Lo Tú siento. de afuera, pues pasa, pues, estás ahí en la Ah, fila ya. y contáis 1, 2, 3, 4, chucha, soy el 42. Me iré sentado, me iré parado y llega la liebre chica, ni siquiera el bus grande. Porque hay un caballero que se ve esa tinta de afro. en la isla Val, no sé si se han dado cuenta. Ya sigue Ya, con filo. la anécdota, que esto va a Soy ser muy muy- largo. soy muy- ¿App o de la UP? De la ambas. 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 Y la cosa es que yo llegué, había una pareja frente a mí. Y yo les dije, hola chicos, ¿saben qué? ¿Me pueden cuidar un poquito el puesto? Voy a comprarme algo para comer porque la isla Val se va a demorar caleta en llegar. Y me dijeron, no, yo anda nomás, ¿cachai? Y cuando vuelvo, este susodicho, como que esta persona que yo en un momento había seguido, como que la vi, fue como, ah.
y se acercó y como que estaba viendo la fila y no sabía Nos si... transformamos en la consejería sentimental. Claro, chacatero De la sentimental, política. así como... De la política. No, y todo esto lo saco a colación porque es como un tema en el que uno se enfrenta a la vida. Entonces, finalmente yo soy como en la onda como de, ya, o sea, todos tratemos de hacer como lo mejor por la comunidad y no como en la onda como de ráscatelas como puedas, que es una opción política también, que es como, Claro. si tú quieres ráscatelas como puedas. Pasa que yo vuelvo y este weón se había colado. Y se había colado frente a la pareja porque la pareja estaba distraída. Y yo dije, mira el weón, un poco menos que se abanderaba como por su partido, como representante de la weá. Y ahora se cola, así como de... Y más encima llegó como el pololo de él. Y como que coló al pololo. Y yo llegué y dije, pero weón, o sea, ¿cómo te coláis? Como que a mí me fresco raja. Esa es la weá como que me dio... Como de, ¿cómo así eso? Como a mí yo pienso en el bien común. Yo digo como, puta, si me colo... Pero Y En en contexto un- que era la última Isla Val y que me podía ir en pie o hasta incluso no me podía ir en la Isla Val y me hubiese tenido que después cambiar a la Talagante. Entonces como que ahí viene el punto y al final este weón como que el problema le dijo algo y como que se fueron como en otra micro. Pero yo estaba así como con los choros fuera del canasto y estaba como a punto de decirle como, oye, bueno, te colas, ¿cachai? Como tú no estabas delante. Y le pregunté a los chicos que estaban frente a mí, como, oye, y él se coló, ¿qué onda? Uy, no nos dimos cuenta que estábamos como tan en la de nosotros, entonces como que igual fue como, creo yo, no sé si a lo mejor estoy siendo un poco exagerado, pero como esa forma en la que uno actúa, habla mucho de tu visión política. O sea, yo... es que esa forma, el cómo actuar es política también, po. Lo que pasa es que mientras afecte a tu convivencia social es política, ¿cachai? Entonces Claro. puede ser o colarse en una fila o ir o no ir a votar. O no pagar impuestos, ¿cachai? Poner la O- música fuerte. O... Sí. Sí, ¿cachai? Pero a eso voy, es como, está el tema del bien común, que en Chile es un tema que yo creo que igual es poco tratado, en especial en espacios públicos. Pero es que yo creo que el tema de... Yo creo que como que hay un límite entre la convivencia social respetuosa básica ¿Ya? y después pasamos como a la política. ¿Ya? ¿Cachai? Porque, por ejemplo, el colarse o no colarse en la fila pasa por una cuestión de respeto sobre en el fondo, personas que se esforzaron un poquito más que yo o que O que llegaron llegaron antes, antes que nomás, estaban po. esperando hace más tiempo. Entonces, puta, no les voy a faltar el respeto colándome delante de la señora que quizás lleva 1 hora y tanto aquí en la fila y yo llegué recién, ¿cachai? Pero pasa más allá cuando se convierte, por ejemplo, en una cuestión sistémica donde, no sé, la persona que está encargada de la fila, por ejemplo, no está controlando quién se cola y quién no, y dejó, no sé, se queda una persona que en realidad necesitaba el asiento, una persona adulta mayor, una embarazada, un niño, alguien que necesita el asiento, queda fuera por esa persona que coló, siendo que había un ente regulador que podía solucionarlo, ¿cachai? Ahí pasa a ser como algo político. Entonces igual podemos hacer Siento esa yo. diferencia de que a pesar de que a lo mejor su formación política de esta persona era de una tendencia muy marcada, eso se separa de lo mejor como su formación como persona y como su visión del bien común. ¿Uno puede hacer esa diferencia? Como de la relación como... O sea, sí puede hacer la diferencia, pero igual tiene relación. Sí, pues. Como que no Ya. es algo completamente separado, porque igual es la misma persona. po. Claro, porque- Como yo no me despersonalizo así como de la trini política y la trini Claro. no política. Yo la razoné cuando ya, bueno, y después me pude subir a la Isla Val, llegué a mi casa, todo estupendo, pero como que yo venía pensando y decía como, este weón, como su visión política es tan como, ráscatelas como puedas, sálvate tú como tú puedas, me voy Pero a es que eso esforzar tiene que para... ver igual con un tema como de crianza, no solo de crianza, sino como un estilo de vida que te inculcaron desde siempre, así como a nosotros nos inculcaron una forma de vivir y tomamos decisiones en base a esa forma que nos inculcaron y creemos que es la correcta. Están otras, es ¿cachai? chistoso porque sale- Porque ya. cada uno cree que la forma correcta es la suya, po. Eco, Sí, sí, es ¿Cachai? verdad. Y en esa discusión de cómo transo con las otras personas y vuelvo a decidir si esta es la correcta o la tuya es la correcta o tenemos que inventar algo nuevo para que funcione esto, eso es política, A ¿cachai? mí me pasa, por ejemplo, con lo que tú dices, Ah, qué profundo. No, no te Sí. la mandaste. reflexiones intensas con la Trini. A mí me pasa que mis papás, o opinión de tatas, es como de, no, yo voy a votar por un empresario porque el empresario tiene plata
Y ¿Y no va a como querer tiene más? plata, no quiere robar más plata por si ya tiene. En cambio, una persona No, que... qué mentira, Piñera robó el banco de Weón, Talca. yo le digo eso a mi mamá y mamá, no, está ahí como puro... Pero es que a mí una vez me dijeron una respuesta así súper burda. Me dijeron, es que cuando robó el banco de Talca, él todavía no tenía plata. Y yo decimos, ¿y entonces eso justifica algo? Claro, y es como, weón, y viene como ese tema de la crianza. Y lo he escuchado muchas veces como, no, es que él es un piojo aparecido que ahora tiene plata, o él, no, es que él se crió teniendo plata, y como se crió teniendo plata tiene como otro tipo de crianza, y es como, yo creo que varía mucho de persona en persona. Pero es raro también como está como ese sesgo como en la política como por la crianza que tuviste. Y es muy loco igual. Hoy quería aportar algo que me acordé. Igual estaba conversando con un amigo y conversábamos esto de que, claro, si bien la crianza influye en nuestra forma de ser, porque eso es lo que está ahí, ya. Me da cuenta de que, por ejemplo, las personas que vienen de un estatus económico más alto, ¿no es cierto? Educan más o influyen más en sus hijos para que sean más extrovertidos, hablen más, tengan mejor vocabulario, pero no así mejores reflexiones. ¿Cachai? Sin embargo, en gente que, no sé, le costó más salir adelante, tiende a ser más retraída. ¿Pero eso Porque- es así o es un estereotipo? Y yo lo he visto de las dos maneras. Es que no. Quizá tiene que ver no con las es personas que me sí, relaciono, pero... Como que no es condicionante, pero igual se transforma un poco en este estereotipo de que se supone que las personas extrovertidas, que tienen, no sé, más plata y hasta que son más bonitas y por eso son como. Es como El tema del hijo del patrón, una cosa Sí, así. o este estereotipo de la rubia tonta, ¿cachai? Como, estupenda, entonces tonta, que no tiene ningún sentido. No. ¿Cachai? Pero se transforma con un estereotipo. Porque no por ser. Ya, pero- Me voy a poner como legalmente rubia. Ella no era tonta. Claro, pero igual yo creo que... Ella lo demostró. Pasa, yo creo que más que con la plata, y que tú tocaste un tema súper bueno, más que con la plata pasa con los... Cuestiona tus privilegios. ¿Cachai? Sí. Eso es loco porque hay algunas cosas que te pueden dar privilegios. ¿Cachai? Yo conocí a alguien que era muy bonito, muy bonito, y él sabía que ser bonito le traía privilegios. Y no lo jugaba, se aprovechaba Sí, sí. y encuentro que tal vez como una forma como de relacionarse piola, Eso ¿cachai? tiene Y un lo- nombre. Fue tendencia en Twitter hace poco. El beauty privilege. Es una cosa, Algo sí, así. yo es como una cosa como que intercambian cosas. Es lo mismo como los influencers, como cuando, no sé, pues van a un restaurante y como que le pagan a los buenos del restaurante diciendo como, no, yo te publicito tu restaurante si tú me das una comida gratis. Una cosa así como canjes. Pero es que los canjes sí existen. Tipo. Entonces Eso. como que igual me Es quedo como dando como, para vueltas. mí son como la nueva forma de trueque. Mira tú. Sí. Y esa es una forma Sí, de relacionarse, ya sé. De economía. De Eso economía. no es política, eso Ya. es economía. Y la economía es una ciencia social. Sí. Mm, Y la política también. Mitch, mira tú. La ciencia política. Para que hagamos la separación de aguas. Pero eso. Claro. Sí. No, mira, yo traje aquí, para que vean que hay pauta No, en este... él lo trajo. Charmander. Charmander es nuestro productor de hoy. Sí. Él como- armó la pauta. Sí, para que vean que no, ustedes se ponen a conversar nomás. No. Es como Guaripo, como O se sea, llama. sí, así nos ponemos a conversar Sí, y nos obvio, vamos del vos, sí. tema. Porque Pero hay pauta. sí. Siempre hay pauta aquí. Charizard es Tratamos de seguirla, no siempre nos funciona. como, es Pero como sí. ese que dice, Tulio, estamos al aire. El Sí, Juanín. Juanín. Él. Creo que tenía un... Parece que se le acabó la pila. A ver. Va a sonar como un demonio. ¿Viste que tiene como algo dentro? Ah, Se le acabó ya. Es muy tarde. Bueno, lo que trajimos, bueno, hoy que estamos grabando, si bien estos capítulos van a salir después, pero hoy estamos grabando un 7 de agosto. Que es el día de el dirigente y la dirigente social. Así es. Ese es un el aplauso día para los dos acá presentes. como... No somos dirigentes. Ay, perdón, pensé que era trabajador social. Yo como, sí, los caros, en weón, la noviembre, eso raja. en noviembre. En noviembre. No, pero el nombre largo es el día de la dirigencia social Ujú. y de las demás organizaciones comunitarias. Entonces sí, feliz día, feliz día. Feliz día. Feliz día, feliz día. Porque, bueno, esto es una... Pucha, Arturo con... Faltó hacerla así.
Bueno, este día tiene que ver con la creación de una ley, que es la ley de organizaciones, Junta de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, que nace en 1968 con el gobierno de Alessandria, que estuvo arte tallando. Gracias a lo que existe en Lita TV. Exactamente, Sí. muchas gracias. Mira ahí la combinación. Sí, gracias por lo que existe una formalidad, por lo menos en Lita TV Sí. y en las demás Donde- organizaciones de la isla. Que nos respalda para existir, funcionar. Sí, porque existimos jurídicamente. Exacto. De eso se trata. Esto lo estoy diciendo como para los fondos, así como para que te crean que es de verdad estar planificado. También, Pero- además. Justificando. ¿Estamos Además- justificando? Claro. Sí. No, y además darle Pero esto... es que Porque es no se gastó la plata en lencería, eso es lo importante. No. No somos fundación. Claro. No somos fundación como Oh. Nativa. Oh, no, nosotros sí pasamos Pero por nosotros todo. estuvimos ahí. Sí, nosotros fuimos Geonativa. Nos salimos... Nos salimos por eso mismo, dice así Inteligentemente como nos salimos. antes de que los funaran así. Claro, bueno, ¿por qué traigo este tema ahorita? Porque, bueno, además por el tema que, o sea, por el día en el que nos tocó, tiene que ver con que sea un poco implantado, que lo vi hoy en muchas publicaciones, que esto de que hay una suerte de clientelismo en cómo las autoridades toman o perciben solamente a las juntas de vecinos. ¿Ya? Entonces se dan cuenta como que parece hacer que Como él que o la esa dirigente es solo organización está más validada que las otras. que tipos de nosotros, por ejemplo, organización. que no somos una junta de vecinos. Y que no tenemos sede, por si acaso. Por algo estamos en Tenemos casa en y- una casa, en otra casa. Sí, pues entonces hay una cierta validación, pero hasta como entre comillas, porque es una validación un poco instrumental. ¿Cachai? Entonces, quería un poco como entrar en este debate, no sé qué piensan sobre, bueno, creo que hayan visto uno ahí, junto a vecinos, todavía, ¿o sí? ¿En dónde? ¿Dónde viste tú? Sí, parece que sí. Sí, hay que elegir presidente y presidenta. En todos lados hay juntas. No, es que de este- Pero es como en la copa de agua. No, eso es la villita arriba. Olea. 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 Lorea. El Álamo Wash. ¿Con G o con H? Es con H. Yo lo escribo con G. Ya, pero dale. No, entonces llegué con este clientelismo de que se empieza como a... Perdón, sigue. Política. Conflicto político. Política. Se me fue la idea, me voy. Puta, ya, no, El clientelismo, no, el clientelismo. Dale. Cuéntese un chiste mientras leo, porque no me acuerdo. No me sé ningún chiste, pu. Había, ¿cómo era? ¿Por qué la gallina? No sé. La verdad es que soy. Había un escucho perrito que se mucho- llama Bollito. Ay, la wea. Ah, ya. Lo que pasa- Salió a la calle y lo taparon. Una wea Acá en así. la isla de Maipo no lo habrían tapado. Habría quedado ahí el perro. sí. en el Y camino- lo hubieran sacado fotos. En la vallica. Colectivo animalista. Pero no, yo decía por el arreglo de las calles. Yo Ah, ni ya. no entendiste nada. No era el perrito. Sí, pero se llamaba Hoyo. Oye, pero aquí me sale. Pero aquí no lo taparon. En la RAE me sale que. Guacha. Con H. Con G. Ahí para que lo vean. No, esa es una H ahí. Ya, pero dice guacho. ¿Con qué? Mira, a ver, ahí. Bueno, si le puede hacer un zoom después. Pero ahí abajo ahí está. con Guacho. H. Y dice TV, que supongo que están bien. UH. Dice del quecha huacha. No sé si lo pronunciar bien, que es indigente o huérfano. Mira tú. Sí, como el libro de Gabriel Salazar, ese de Ser Guacho en Chile. Eso que tiene que ver con la política. No lo conozco. Ya, pero Eso bueno, tiene que ver con la política. A lo que Porque voy. es como no nos criaron nuestros padres. sí, a lo que voy es que la cosa es que en estos días que se celebra, por lo menos esto que traje, tiene que ver con que se saluda, tiene que ver con el saludo, o se hacen estas como celebraciones de almuerzo, que a veces se Se hace... toma once, A eso tiene que ver como con clientelismo, Una ¿cachai? kermés. Claro, en vez de como potenciar estos grupos para que sean un poco más independientes en relación al Estado, po. Ujú. Por algo se organizan, por algo tienen una persona jurídica, por algo tienen una independencia frente al Estado. Al Estado y los gobiernos. No voto Diferencia mucho. entre Estado y gobierno. El ¿Es una pregunta? Estado- Sí, una pregunta. Ah, es el Estado de Chile que es gobernado por un gobierno. Ya, bien, sí. Pero no, ¿y qué es un gobierno? Es de turno, porque el gobierno lo que paga- pasa es Ya, que ya, ya. el Estado es la formación de un ente donde viven ciudadanos, se hace política, se toman decisiones entre todos. El gobierno es el administrador de turno que está en un sistema democrático. administrando, redundante, ese Estado, ¿cachai?
Bien. Eso. Sí, muy bien. Entonces, por eso, cuando uno se habla, Un 7. sí, un 7. Que es independiente del Estado, es porque el Estado es más permanente en el tiempo. Po. Los gobiernos no. Po. Entonces, ¿Es permanente en el tiempo un estado? Puede mutar. o sea, hasta el momento estamos... Pues una federación. Pero ya. Nada, Es, dale, dale. la permanencia del Estado es ¿Cuál es la diferencia como de una... una federación? Un puta, no sé, un... Bueno, quizás cambie, ya no existe la lógica de Estado, porque es más Sí, grande, o quién sabe. ponte Por tú eso, los porque estados. antes éramos, por ejemplo, imperio, fuimos Reino, pueblo. Reino de Chile. Con Sí, Y, reino, así como cuando en la ingeniería en la Chile escriben ingeniería Cuando la con Trini- J. Cuando dijiste el reino del aire. El reino del aire. ¿Verdad? Era tribu, ¿viste? Ahí eran otras No, formas tampoco. de organización. Nómadas Sí. aire. Ah, los nómadas aire. Tengo que ver Ang de nuevo. Sí. Sí, a chiquita. Ah, Sí. Bueno, eso quería saber nomás que se reivindica un poco más las otras organizaciones sociales que están en la isla, que son religiosas, que son deportivas, que son medioambientales, Comunicativas. comunicativas, centros de apoderados, entonces, Centros de alumnos. centros de Eso- alumnos. Eso es súper difícil que se reconozca, siendo que ellos tienen una validez jurídica. Los Sí. centros de alumnos y los centros de padres son organismos tan válidos como una junta de vecinos, como televisión comunitaria, como... Entonces, y ellos ¿qué? pueden tomar acciones legales, ejercer decisiones sobre, La en política este caso, de- el centro, la política estudiantil de donde están. Y eso es súper difícil que se tome en serio. Sí, pues entonces, claro, lo importante es que las autoridades, porque tiene que ver con ellos, pueden reconocer a estas organizaciones que están por fuera de ese clientelismo que les decía. Por algo se reconoce más la junta de vecinos, porque son más, ¿cómo decirlo? pero estoy llevándolo como a un sistema un poquito más descentralizado. Sí, pues son grupos descentralizados. Lo que pasa Esa es es la que existe como ese estigma de que las juntas de vecinos son más utilizables por la... Bueno, el club de adulto mayor, que ni hablar. Claro, pero son como, no sé, están como mucho más reguladas, es mucho más fácil que el Estado esté pendiente de ellas, Eso me lo pasaron en el colegio. ahora a que lo diferencia de las otras organizaciones que generan sus propias políticas, fines, ¿cachai? No sé, cuando uno forma una organización comunitaria, uno se forma objetivos, fines, como hacia dónde quiere ir. En cambio, la junta de vecinos Tiene tiene una- como un grupo. solo... Exacto. Claro, porque vivimos ahí. Entonces, Que es territorial. Claro, es que Sí. igual, por ejemplo, me pasa, me tocó que yo también a veces vivo, o habito en Macul, que es la comuna donde me quedo con la casa de mis tíos, y ellos también estaban con el tema de la junta de vecinos, que venía un cambio de junta de vecinos donde mi tía era la presidenta, ella tenía que dejar la presidencia, tuvimos votación y todo eso, y muchas veces como que la afluencia de gente no es tanta y ese como poder político, no sé si se invalida o no es que democráticamente. ese es el tema, pues no se invalida, es claro. como el no votar, ¿cachai? Pero es no no invalida una representativo, votación. ¿cachai? Eso. Como que representa a un subconjunto mucho menor. Y algo te iba a decir que era como el tema de los que nos juntemos, que lo pasaron en el colegio. Que igual es difícil, pues, porque piensa que un Estado como entidad mayor que se supone que debería como cuidarte o, no sé, subsidiarte en el caso de Chile, ¿cómo va a llegar a cada persona? Entonces yo creo que tal vez para un Estado es más fácil llegar como a grupos de personas o agrupaciones que a cada individuo con una caja de mercadería, por ejemplo. Claro. El Una tema es que, forma de buscar una claro, descentralización. el tema es que hoy que está muy difícil organizarse. Por eso le decía esto, yo no voto, me organizo, es como ya, es al revés. Sí, po. Yo no voto, pero tampoco me organizo, que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Porque igual vivimos una sociedad un poquito más para adentro, pues más puerta- Una porque hay más individualista, la otra que hay muchas cosas que hacer. weón. Todos los días, todos tenemos muchas cosas que hacer que nos quitan ese tiempo para relacionarme con el otro, a tener acuerdos con el otro. Es muy difícil. Sí, en realidad, si lo pensáis como en la vida, mira, lo vamos a llevar a algo súper básico. En la vida diaria de una persona que trabaja para vivir, ¿a qué hora? Bueno, nosotros mismos hoy grabamos a las tantas Ya de son la las- ¿Qué hora noche. es? Son las ¿qué 1 de la hora? mañana, vaya ahora. Las 10:30 de la noche ya. No, a ver. No, más Son tarde, las- di Arturo, más tarde. Va a temblar un ratito más. No, Más tarde, vamos a decir la verdad. Son las 10 y tanto de la noche y tuvimos que 10:30. hacer una actividad para una organización comunitaria después de nuestra vida laboral, en la hora que se supone que deberíamos estar descansando, Durmiendo, claro. porque somos muy viejos y queremos dormir. No, y porque también mañana nos tenemos que levantar temprano porque la infraestructura no nos permite como llegar. Después de como a almuerzo yo tiempo. ya tengo sueño ya. Sí. Sí.
Eso pasa como después de los 25. El meme de dicen. así, mi papá se levanta a las 6 de la mañana, pero a las 4 de la tarde Claro. Sí. Ya, son ricos somos sus esas tutitos, personas, son ricos somos sus esas tutitos. personas en este momento. Ya no somos jóvenes, se cancela el podcast. Claro. No, sí. Pero es que a eso quería ese Devuelvan debate. la plata. Está bueno ese debate porque, claro, no es que no queramos organizarnos, Es que ¿en qué tiempo? nos cuesta. Sí. Es que sea una respuesta muy común. De hecho, De hecho, la bueno, de encuesta 2022 del INJU, ¿Ya? lo voy a citar, Bien. habla sobre la participación ciudadana también de los jóvenes. Po. Y una de las principales problemáticas es que no me interesa, no tengo tiempo, hay cosas más importantes que hacer que Trabajar. ir a Organizarse. participar y El organizarse. El preu, por ejemplo, que he visto mucha gente que el preu le quita como harto tiempo. Y de lo que está hablando la Trini y de lo que estamos hablando como en contexto, yo creo que un caso muy interesante de lo que estamos hablando es el tema de la pandemia. Llegó la pandemia, el estallido social. Así nos quitó esa. Nos quitó el tema de viajar y por lo menos para quienes somos de este distrito 14, Sí. provincia de Atlagante y otras provincias más, viajar a Santiago es un tema, son como 2 horas de viaje, 2 horas y media ida, 2 horas y media vuelta, son como de 4 a 6 horas que perdí viajando, ¿cachai? Y esas 4 a 6 horas, cuando tuvimos primero el estallido social y después cuando tuvimos la pandemia, era algo que era algo que estaba, pues, ¿cachai? Teníais tiempo y eso también te permitía organizarte y no sé si lo dijimos en el podcast anterior, pero como que en ese momento como que muchas organizaciones nacieron así, Cleteo Isleño, Geonativa ya estaba Sí, potenciándose sí, más. Sí, es verdad. Habían como muchas agrupaciones de jóvenes, de personas que querían hacer cosas. En Geonativa, por ejemplo, hacíamos actividades y teníamos una afluencia de 20 personas, a veces como que teníamos que dejar 2 días porque no había foro. Era como aforo de 20 personas, una cosa así. Entonces como que igual Sí. era súper rico porque la gente sí se interesaba, pero tenía tiempo. ¿Cachai? Y lo mismo, por ejemplo, para las actividades del Día del Niño o de vacaciones de invierno. Los niños tienen tiempo, los papás ya. ¿Qué voy a hacer para sacar al cabro chico? Y aunque no lo creáis, eso también de alguna otra manera va permitiendo generar como un vínculo con el territorio y una visión política. Y eso es como brígido, el tema de organizarnos es en relación a cuando tengamos tiempo. Bueno, ¿y qué estaba pasando Ah, ahora? espérate, y para terminar, muchas de estas organizaciones están muriendo o murieron. De hecho, Geonativa también pasó por una crisis súper grande por el tema de los tiempos. Por eso no estamos en Eh, Geonativa Por ahora, eso no para que estamos. se entienda. Claro. Igual nos juntamos, ¿cachai? Claro, pasó porque volvimos a la normalidad. Volvimos al Chile que se Es que durmió. no- Las cosas son como son. No, pero volvimos a esta normalidad donde tenemos que viajar Fracasó la 6 dictadura horas. aquí. Claro, puta la wea. Sí, perdón. Me salió como de adentro. Pero sí, es como que volvimos al sistema, al status quo que teníamos antes, que tanto desafiábamos y como que decíamos como que no, se vienen nuevos tiempos y la weá, y como esperanza en las nuevas Sí, y ahora generaciones. decimos, oh, puta, qué paja. Y es como, ojalá que pase rápido el tiempo, ¿cachai? Y es como, bueno, filo. A eso es lo que voy. Como ahora hay menos tiempo, muchos grupos están muriendo o se tuvieron que rearticular para poder ser sostenibles en el tiempo. Porque el tiempo, redundantemente, es lo que más hace falta en esta sociedad. Y por eso, como Pepe Mujica dijo, ojalá aprendamos a utilizar las inteligencias artificiales a nuestro favor y que cuando nos quiten empleo nos den un poco más de tiempo. Chan, chan. Qué buena conclusión. Sí, porque a ese fin y al cabo era... Uniendo todos los hilos. No, si estuvo bien ahí. Bien. Haciendo la tesis. Está bien. yo. Claro. Ahora, nota 7. Claro, nota 7, promedio 7. Lo que hace Niño un café poeta. un café antes del podcast. El tecito verde. No, si yo no tengo nada más que hacer. Nada más. Cortemos la wea ya. Es que listo. eso era porque Chan, no hay más. No. O sea, me da un poco, sí, me da un poco de penita así porque claro, en esos tiempos Sí, en realidad había fue muchas organizaciones. Fue algo súper profundo, pero súper desesperanzador. Fue como un Lo baño que de realidad. hablamos, sí. da y pues sí, te mandaba una Igual de penita de que no estén esas organizaciones ahora. Tú ves Pero está la gente por ahí porque la Sí, veo. Sí, pues Sí, tú. es pero no que está organizada, uno nada convive, de eso. porque las personas que convivimos en distintas organizaciones sociales, que curiosamente lo hablamos antes también, las personas que estamos en las organizaciones sociales no estamos solo en una. Tendemos a repetirnos, movernos, porque las organizaciones sociales se mueven con las personas. Pues en el fondo, un grupo de personas tiene un fin específico en un momento, se genera una organización. Y a medida que la organización cambia, las personas también, y van mutando a nuevas organizaciones, a otras formas de organizarse también, a otros fines distintos, y van saliendo, entrando personas que se mueven
Es como, no sé, hay la teoría de sistemas, así como que vamos. Sí, usted tiene que vamos mover. Y lo bonito es que tú también moviéndonos. tenés que darle como termina tu idea. Pero, aquí viendo lo desesperanzador que hablamos delante, pues como no siempre estos quiebres de organizaciones, o en la actualidad se está viendo, que han mutado en nuevas organizaciones, ¿cachai? Como, porque ahora aún nos seguimos relacionando como amigos, por Nos ejemplo. seguimos organizando, pero no bajo el nombre geonática. Claro, o no, Claro. o incluso seguimos conviviendo en el día a día con personas que estuvieron en nuestras organizaciones o en otras que en las que también estuvimos, pero que ya no están organizadas, porque se desesperanzaron totalmente de cómo funcionaba esto, pues, ¿cachai? Y no- como que ahí Pensaba viene que iba a decir ese... otra cosa, pero... Yo pensé No. que me iba a tirar el palo para nativa así. No, pensaba que iba a decir que la orgánica es elástica y que por lo tanto parece ser que la institucionalización de una organización no es el fin último, No, pues, sino que es la organización misma que es elástica. Nos podemos estar organizando pero con distintos nombres. exacto. Por eso, pues, pero O sea, que nos esa era como hacen... la... No, es que ese es el ya. problema, po. Nos hacen creer que el fin de la organización es institucionalizarse. Es que tenemos que estar con el mismo grupo siempre y dura mucho Exacto. tiempo. Y este estándar nos genera el ese programa. problema de... Claro, ese estándar nos genera este problema de que como nos cuesta tanto llegar a eso, porque no es natural, las relaciones de personas no funcionan necesariamente así. No necesariamente vamos a terminar siendo una organización formal con un montón de fondos. Con nombre. Como Islita con TV. Claro, ¿cómo se llama? Con personalidad jurídica y claro. todo eso. Con patrimonio Pero- propio, casa, exacto, sede, ¿a dónde? Sí, Claro. y que alcance para, no sé, pagar Hacer sueldos. coima. Eso es súper difícil que pase. Comprar lencería. Claro. Se viene. Como, Sí, como, claro. como eso es tan difícil que pase. Cuando hago un desfalco al Estado no diré nada, pero habrá señales. Y el Johnny con un colalé. Lencerías. ¿Viste? Ahí tiene su nombre. Sí. Lencería. Bueno, pues eso. Pues. Pero como nos cuesta tanto llegar a esa compra de lencería, no, nos desesperanzamos. Pues entonces hay mucha gente que se retira de la orgánica social pensando que no está sirviendo para nada, siendo que el fin no es la institucionalización de la organización misma, sino lo que hace la institución por la comunidad en la que vivo, pues, ¿cachai? Que eso igual Y genera eso se nos esperanza. olvida. Sí, porque ahí llegamos al punto de que los agentes de cambio, un poco lo que decía el Johnny, que es como muy instrumentalizado, los agentes de cambio tienden a ser los municipios, ¿cachai? Entonces, hasta que la muni no haga nada, el pasaje no cambia o el barrio no cambia. Y cuando llega... Ah, ¿qué pasó? ¿Está No. temblando de nuevo? ¿Qué onda? No. Sigue. Ah, ya, pues entonces, bueno, voy a eso, como a este clientelismo o al tema como de que si la MUNI no viene a hacer los cambios, como que nadie los hace, ¿cachai? Y hay un tema que yo creo que juega súper lindo con la esperanza. Al momento en que tú ves como que hay muchas agrupaciones, yo me acuerdo muy bien del estallido social. Justo era primavera, la plaza de la isla llena de gente, ¿cachai? Como de distintas organizaciones, con megáfono y cuestiones, y hablando sobre las convicciones Oye, que pero lo habían. de los megáfonos no sé si me gusta tanto. Ah, no, pero eso como de... eso de No, congregar gente, ¿cachai? Como de Sí, veámonos. pues de la convivencia Claro, de compartimos el realidad territorio. compartir, pues, sí. Entonces como ya, ¿y qué es lo que está pasando con los quienes somos de este territorio, con nuestra realidad? Y fue súper lindo y como que yo siento que había como un tema como tan de la esperanza que uno como que le hacía pensar que iba a haber un futuro mejor. ¿Cachai? Y cuando esos Y agentes después, de cambio... ¡pum! Claro, y después volvemos a la normalidad, la pandemia y todo el show. Pero cuando esos agentes de cambio, que son las mismas personas, cuando las personas son agentes de cambio, es súper bacán, es súper lindo, te genera mucha esperanza. Pero ya después cuando cuando vuelve al clientelismo, Che, donde está una... que el espíritu de Mújica. y viste, y traemos un mate. Cuando... Que termine el punto. Cuando... Esto de tener como... Quedan 5 minutos. Se te va la Ya, bola. dale. Ya, pero eso, como dejarlo todo en manos del municipio, como si el municipio fuese un superhéroe, es como lo brígido, o es como con las fundaciones, como, la fundación va a venir a hacer cambios. Ya, pero eso no es necesariamente un problema de la gente, sino también es un problema de
cómo está diseñado el sistema para generar los cambios. Porque yo no puedo ir a pavimentar una calle. No, po. ¿Cachai? Sí, volviendo al tema de arreglar el camino. No, y la MUNI tiene que pedir como muchas autorizaciones para por eso hay como como burocracia asociada que nos dice, la forma correcta es esta, ¿cachai? Siendo que no necesariamente es la única forma. Hay comunidades donde yo vivo, por ejemplo, el camino jamás arreglado por un proyecto en sí, pero la comunidad se organiza, busca las máquinas, compra el material y arregla el camino, ¿cachai? Por la falta de todos estos proyectos desde el municipio de la burocracia. Yo creo que, bueno, lo vemos no en la arquitectura. necesariamente el municipio, ¿Ya? porque no siempre son El los Estado, municipios, la apéndice del Estado. ¿cachai? No estamos hablando de la administración de un lugar, sino como de los procesos del Estado para que los cambios sucedan. Mira, Estamos en una situación en que cambiar algo es muy difícil. sí, ¿cachai? y como Tiene institucionalizarlo, demasiados procesos. consolidarlo, Sí. es muy complicado. A mí me pasa, por ejemplo, que esto lo vimos en arquitectura, el tema de guerrilla park, guerrilla gardening, una cuestión así, esas palabras gringas que le gusta usar los buenos de arquitectura. Él es arquitecto. Sí, eco. Y nada, pues esto de la arquitectura, perdón, del paisaje o el jardín como de la guerrilla, es una práctica que se dio en algunos países, pero que en Chile también tuvo un exponente que fue la entrada al Metro Baquedano, el Jardín de la Resistencia, que fue un lugar que vio mucha violencia, un lugar que primero era una zona de paso para bajar y entrar al metro, que después fue una zona de posible centro de tortura, donde hubo mucho escombro y mucha violencia, y donde finalmente se transformó en un sitio de memoria autoorganizado por las mismas comunidades que estaban alrededor, y donde agrupaciones periféricas pudieron encontrar un lugar donde poder verse representados en la ciudad, y eso era súper bacán, ver como gente de Puente Alto, de Pudahuel, en un mismo lugar viéndose representados a sí mismos en un punto de Santiago. Y ese lugar se autovalidó a sí mismo. Sí, Como que la gente que lo generó y que después lo mantuvo, validó ese lugar como un lugar que ahora ya no se pudo Claro. romper, ¿cachai? ¿Cuál es el punto? Esa fue una forma de... Claro, claro, sí, ya, claro, bueno, no, es que pasa eso porque finalmente también una exclusión de las cosas que... ¿Ah? Sigue. Está haciendo política. El gato, que hay un gato allá, por eso. Entonces, pasa que, bueno, mucha gente tampoco quería bajar porque sentía que ese lugar estaba como apropiado por un grupo. Y efectivamente, fue apropiado por el colectivo que puso las plantas, que daba mantenimiento, que limpiaba y que utilizaba el espacio. Ya, bien. Y que, ya nos quedan 5 minutos. Y que fue muy brígido cuando este lugar que ya se estaba consolidando como de una agrupación, llegó Metro y dijo como no, aquí vamos a hacer la entrada a la línea 7, así que necesitamos recuperar este espacio, pusieron las barreras. Ahora? Y claro, y por eso, por ejemplo, ahora actualmente en Baquedano tú te fijas que esa entrada antigua donde estaba el jardín de la Resistencia, lloviendo, el jardín de la Resistencia, ahora está bloqueado y se va a ser remodelado, y ahí es como un punto de cómo, como sociedad pluralista, podemos darle cabida a distintas opiniones, como no quiero decir antisistémicas, pero con una opinión muy distinta. Ya, pero ¿puedo decir algo ahí? Estoy terrible facho. Sí, dale. Estamos Es que claro, tú decís que un lugar fue apropiado por un grupo que encontró ahí su identidad o se sintió representado por eso. Sí. ¿No será lo mismo, por ejemplo, con aquellas otras organizaciones que, no sé, me acuerdo de esta organización que se llama 11 de septiembre, ¿Ya? que seguía otros valores? Ujú. Pero sí se institucionalizó a diferencia de esta otra, que no tiene una PJ, pero seguía esos valores. Que si bien tendrá una moral muy distinta y la podemos cuestionar, Sí. pero la tiene. Y la otra, que se ha estado dando mucho, es el tema de estos narco mausoleos. ¿Ya? También se están apropiando de una parte de un territorio Sí, y también se sienten representados ciertos grupos, que son los grupos narcos. Entonces, ¿hasta dónde o cuál es la línea como para marcar, para decir esto sí, esto no? Sí, po. Interesante ese tema, ¿eh? Te cagué, ¿no? Sí, no, porque finalmente es como démosle cabida a todos, pero hasta dónde le damos cabida. Hay un tema, la paradoja, además la había escuchado, que es como el tema de la tolerancia. Cuando yo soy tolerante, ¿puedo tolerar la intolerancia? Y ahí es como, bueno, si yo soy la persona más tolerante debería tolerarla, y es como no, porque si hay elementos que alteran o evitan el tema de la tolerancia,
no los debemos tolerar, ¿cachai? Y ahí el punto es hasta dónde toleramos. Es lo mismo que tú dices, por ejemplo, ese espacio que estaba en Plaza Dignidad, Italia, Plaza Baquedano. Lo que pasa es que yo siento que va incluso más allá, porque ¿Ya? no es necesariamente lo que yo tolero como transeúnte del espacio, sino como Sociedad o yo Estado. persona activa, parte de una organización, estoy pasando a llevar a alguien dañinamente con esa acción de ocupar este espacio de una forma que no es de la que no estaba esperada para esas personas que Sí, lo po, estaban pero- ocupando antes de mí, porque ¿Ya? en el caso de lo que dijo el Johnny, el lugar donde estaban los mausoleos narcos, por ejemplo, era una plaza Sí, de po, juegos ya. donde transitaba, se hacía vida O la activa misma de calle las que personas. pasaba Sí, gente. po, Ir a la mira, calle, ahí ¿cachai? pasa un elemento súper interesante que es quién se hace cargo del espacio público, que en Chile es un tema que estamos muy al debe, y que a ausencia de Estado se deja un nicho disponible, o a ausencia de un municipio activo se deja un nicho disponible para que distintas formas de agrupación puedan actuar en el territorio. A veces ese nicho no se utiliza y la calle queda siempre botada, a veces se utiliza como en el Jardín de la Resistencia, donde la misma comunidad se autoorganizó para hacer un jardín y que mucha gente tal vez se podía haber sentido excluida o le daba miedo ese lugar, pero hubo un tema de autoorganización y el mismo tema, por ejemplo, los narcos. Po. Si a lo mejor ese Que se pedazo de calle... autoorganizaron también. Claro, porque yo, por ejemplo, vivía en Los Espejos y en Los Espejos había una calle en la Avenida Central frente a una cuestión de Sauri, parece una frigorífico, una cuestión así, que era un pedazo de calle nomás que estaba botado y ahí hicieron un mausoleo. ¿Cachai? ¿Y quiénes eran los dolientes del mausoleo? Amigos, y no sé si narcotraficantes, no los voy a meter a todos en la misma bolsa. Mantenían ese espacio, tenían uno que daba aloe veras, ¿cachai? Y la cuestión con lo mantenían limpio porque era como todo de cerámica, ¿cachai? Y ellos le daban un mantenimiento que el Estado o el municipio de Los Espejos nunca le pudo dar a ese lugar. Entonces igual ahí hay como un tema como de cuándo se abren nichos y cuándo no se usan. Y sabéis que, y es muy loco, porque después de botar los mausoleos en Los Espejos, otro mausoleo, no el mismo, Ujú. ponen juegos, ¿cachai? Como que la Muni se pone los pantalones y supongo que también debe recibir plata del Estado central, para que ese lugar que en su momento no tenía un programa y el programa fue utilizado con un narcomausoleo, ahora sea un lugar que se despejó pero que tenga un programa como juegos de niños, por ejemplo. Y lo más probable es que venga acompañado de un hermoseamiento de la plaza para que se vea una presencia del Estado. Y para terminar, porque creo que igual me alargué un poco más, Francia tenía una concepción súper linda de urbanismo, en la que cada árbol que se plantaba era la representación del Estado en el espacio público. Y ese tema es súper lindo cuando te pones a pensar en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en qué lugares vemos la presencia del Estado. ¿Cachai? En una plaza que está con el pasto Pero largo. esto también es el Estado, po. Sí, pues esto también, aquí no está, esto es plata del Estado, pues sí que somos trabajadores. Sí, públicos. señor ministerio. Créanos, por favor. Sí, el Estado es lo mejor. Viva el Estado. Estado. Como viva Rousseau. Claro. Para los que nos Eh. callen, los que callan van a callar. Los que Porque callan. ¿quién es Rousseau? Jean-Jacques. Los que Rousseau. saben, saben. Los que saben, ¿no? Y que sabe nomás. Ya, Arturo, ¿alguna recomendación, algo? No, dale después porque se me olvidan, así que empieza tú y Ya, después se me va a ¿tú, ocurrir. Trini? ¿Tienes alguna? No, ya, entonces voy yo. Ya, sí, empieza tú porque... Ya, es que yo vine preparado porque este es un podcast que está con pauta. ¿Sí? Podcast. Está Este pauteado. podcast que... Con estructura. Siempre digo podcast y yo formulé el proyecto. Bueno, Le puso podcast. este podcast traje aquí una recomendación, otro librito de mi amor. De Byung-Chul Han, lo van a escuchar en todos los capítulos de este podcast. Sí, bueno, es mi novio porque él no sabe, por eso es mi novio. Así se Cuando llama. vean el capítulo de sexualidad, relaciones de pareja, van a saber por qué. Sexo, alcohol y drogas. Sí, bueno, ahora le traje psicopolítica porque hablamos de política, entonces dije, política, psicopolítica, es como lo mismo. Y... No, es lo mismo. ¿A qué te debatir? Te cagó la pauta, Johnny. Se fue a la cresta toda la pauta. Claro. No, el capítulo nuevo. Grabemos de nuevo. Y... Una hora conversando para nada. sí, bueno, quería recomendar Para no esto. llegar a ningún acuerdo. Déjalo. ¿Puedo terminar mi...? Ay, como el chavo del ocho, güey. Bueno, quería recomendar este libro, ¿no? Porque habla de que como nuestra sociedad se ha cambiado de una biopolítica, que es una política del cuerpo, como antes se castigaba el cuerpo. Recuerden cuando iban a la escuela y les pegaban a los cabros. Ya. Ahora se ha cambiado y ahora es una psicopolítica que en vez de golpearnos en el cuerpo,
nos explotan mediante las psiques, como por ejemplo el bullying, que es otra forma distinta de bullying psicológico, y La ansiedad forma de de control. la ansiedad de los medios de comunicación. Sí, entonces te ven con el control. Antes era mediante el cuerpo, ahora mediante la psique, entregándonos nuevas libertades. Usted es libre de pensar lo que quiera, pero en realidad... Pero lo voy a bombardear con noticias trágicas Falsas. todo el día. Así Sí, es. entonces... Y es una forma de política, porque tiene que ver con poder. Así que esa es mi recomendación. Eso nos faltó en la ecuación. Eso, lo último Poder. que dijiste, en política, poder nos falta. Ya, Incluir. Trini, nos quedan como 5 minutos. Es que yo siento que esto jamás va a tener una conclusión, pero lo vamos a intentar. Siguiendo el tema del poder. Lo que pasa es que creo yo que a todo lo que vinimos hoy día, si no consideramos... Siento que todo se resume en esto que hablamos último de cuánto daño estoy infligiendo o no a las otras personas a mi alrededor. Eso es poder también, pues, Ujú, ¿cachai? ujú. Como qué consecuencias está generando mi acción en la comunidad en la que vivo, ¿cachai? En el ambiente en el que habito, por donde transito. Y ahí volvemos a lo del espacio público. Pero esto se puede llevar tanto al espacio público como a las acciones personales o comunitarias que generemos. Como yo creo que es política sana siempre y cuando seamos conscientes de ese otro Del al que otro. estoy afectando, ¿cachai? Porque es como Empático lo que tú decías de saltarse la fila, por lo así como para cerrar el tema. Oye, voy a tolerar que salten el puesto como que... No, ni siquiera van a tolerar. Es la persona que ejerce esa acción, que se coló en la fila, en este caso. No pensó en el otro. No pensó en el otro, po. No estaba pensando en que a la persona que estaba al último o atrás mío quizás se va a tener que ir parado por mi culpa. Y eso O le quizás no va a se va a ir. afectar, le va a afectar de alguna manera. Al no ser consciente de eso, no estoy haciendo una política, una convivencia saludable, o consciente. Porque hasta puede ser una decisión y en verdad yo puedo saltarme la fila, pero conscientemente estoy, no sé, a sabiendas de que voy a generar un daño, pero lo estoy haciendo Consciente. consciente, po. Estoy po. tomando las dos cosas en la balanza y aún así estoy Y tomando estoy la poniendo mi decisión. satisfacción personal propia, Sí, individual, o por incluso sobre la del no, resto. o incluso una necesidad. En verdad yo sí, necesitaba po. saltarme la fila, ¿cachai? Pero estoy consciente de que le generé un daño a otra persona. Siempre y cuando seamos conscientes de esa balanza, es como... Es la política de la empatía. Exacto. Arturo, Sí, 2 recomendación. minutos. Recomendación. ¿Cuál es mi cámara? La de Almeida. Esa. Empodérese. ¿No? Ya. Claro. No, yo creo que más que recomendación así como de una película, un libro, comprar un Charizard, yo creo que la invitación que la dejo 2 abierta minutos. es a hacer agentes de cambio, comprar plantitas o sembrar plantitas, ni siquiera marihuana, porque tú vayas a una grow shop y lo único que tienen es marihuana. Y es como, bueno, yo quería como semillas de, no sé, casania, amapola. Plante flores frente a su jardín, ponga un árbol. Si tiene la brea al vecino, pregúntele si le puede echar plantas, ¿cachai? Y así apropiese del espacio y empodérese del lugar y de su territorio en donde vive. Creo que la planta y los árboles en la ciudad son un poder súper grande que todavía no lo alcanzamos a dimensionar. Tanto así que los primeros árboles que se pusieron en las ciudades de Estados Unidos fueron hechos por movimientos feministas que querían hacer de la ciudad un lugar más habitable. Entonces, busquen esa historia y planten. Es lo único que les puedo decir. Casania, caléndula, no sé, girasoles y ya se nos acabó el tiempo. Así Sí. que eso, empodérense. Chao. Los árboles son comunistas. Sí, Eso está bien. sí. O representación del Estado o representación de la comunidad. Muchas gracias. Eso. Nos vemos en el próximo capítulo. Que es mañana. Ah, Que sí, que es mañana. para ustedes es mañana. Sí, para nosotros es en otra semana más. Así que eso, nos vemos y... Planten plantas. Exactamente. Chao, chao.